gracias por la invitación. Felicito a todos ustedes por haber realizado este evento. Realmente es para mí una alegría compartir un poco toda la experiencia que tengo desde hace ya bastante tiempo con todas las investigaciones que hemos realizado. Creo que hemos hecho un aporte y hemos construido además un concepto tan interesante como ha sido el de violencia digital, concepto que ha sido tomado a nivel internacional por muchos países y realmente recién se le está dando la importancia que se merece, ¿no? Bueno, no sé si ya están viendo ustedes la primera diapositiva que están en pantalla, ¿sí? ¿Se puede ver? Sí, sí, licenciada, Sí. podemos ver. Sí, Bueno, perfectamente se ve. bueno, voy a empezar por un concepto que es la ciudadanía, ¿sí? Tenemos que entender que el ejercicio de la ciudadanía es un concepto bien complejo y bastante amplio, por lo que yo voy a sugerirles a muchos de ustedes que investiguen también un poquito qué significa ser un ciudadano. Aunque yo les voy a ir dando algunas pautas, pues para que les quede un poquito más claro, pero es importante tener bien en claro este concepto, porque como hemos entrado en este mundo de Internet, nosotros hemos entrado a ejercer lo que es la ciudadanía digital. Pero, ¿qué es una ciudadanía nuevamente, no? ¿Quién es un ciudadano? Somos todas las personas que vivimos dentro de un Estado, pero para ejercer esa ciudadanía, o sea, ser parte de esa ciudad, nosotros tenemos que aprender primero, saber y conocer primero cuáles son nuestros derechos, nuestras obligaciones, nuestras responsabilidades, los compromisos que vamos adquiriendo dentro de un grupo social al que pertenecemos. Y bueno, se irán dando cuenta que, o sea, si los chicos están entrando a ser ciudadanos digitales, ¿será que están preparados? Y nosotros también, ¿será que estamos preparados realmente para ejercer lo que es nuestra ciudadanía digital? Cuando en realidad a través de todas las investigaciones que nosotros hemos ido haciendo, hemos visto que estamos apenas explorando muchas cosas sin tener conciencia de lo que realmente es ese ejercicio de la ciudadanía. Ahora, y en el mundo digital, es como una caja de Pandora, donde si no hemos tenido la formación para saber reconocer y tener conciencia de lo que son realmente nuestros derechos, nuestras obligaciones y nuestras responsabilidades, pues entramos al mundo digital y empezamos a hacer a veces cosas que pueden perjudicarnos, dañarnos a corto, mediano y a largo plazo. Entonces, si se dan cuenta, este concepto es bastante complejo y necesita un proceso de formación. Entonces, nuestros niños deberían recibir una previa formación precisamente para empezar a entrar en el mundo digital de una manera mucho más responsable y consciente, si ustedes quieren. Y bueno, esta diapositiva que ustedes ven aquí ha sido creada por mi hermano, que se llama José Eduardo Rojas, con quien yo he trabajado bastante tiempo y con quien hemos realizado precisamente las 3 investigaciones. Espero que ustedes compartan esa información un poco, unos pequeños resúmenes que les hemos pasado a los organizadores para que ustedes puedan ver qué cosas y qué hemos ido aportando a través de cada investigación que hemos realizado en estos trabajos que hemos hecho a lo largo de estos 10 años que han pasado, 12 años prácticamente, que ya serían que nosotros venimos trabajando la temática, ¿sí? Entonces, cuando entramos en este mundo digital, ¿sí? Vemos que se está provocando un cambio de paradigma, un cambio de la forma de enseñanza, aprendizaje, no solo para la escuela, sino también para la familia, también para la sociedad y también se están provocando una serie de cambios en lo que es el tema económico. Entonces, si esta diapositiva que ustedes ven aquí explica un poco eso, ¿no? O sea, cómo está afectando, por ejemplo, el tema de la digitalización, por ejemplo, en la familia, en la pareja, en las amistades, y es lo que llamamos los entornos cercanos. Y lógicamente ahora con el tema de la pandemia, los entornos de aprendizaje se han acelerado en el mundo digital precisamente porque hemos tenido el proceso de aislamiento, la escuela se ha visto pues impactada por este tema porque no estábamos realmente preparados para empezar un proceso de educación digital. Entonces,
los mismos maestros, por ejemplo, han tenido una serie de dificultades. Uno, para acceder, manejar las plataformas, empezar realmente a sistematizar sus contenidos de aprendizaje dentro de lo que significaba esta forma de enseñanza. Y también nos hemos chocado, por ejemplo, con la limitación de herramientas. Mucha gente, o sea, y todavía existe este problema, que no tiene las herramientas digitales para poder acceder a los procesos de aprendizaje a través de los medios digitales. Entonces, y ustedes saben que ese es otro de los elementos que está influyendo o limitando inclusive el derecho al acceso a la educación de muchas personas que no cuentan con una computadora o un celular. Y bueno, el acceso a contenidos interactivos, ustedes se van a dar cuenta que también está cambiando la mentalidad de nuestros niños y la forma de aprendizaje, porque si ustedes se dan cuenta como maestros, estamos viendo que nuestros niños están siendo sobreestimulados por la parte visual auditiva. Entonces, los chicos les está costando más tiempo estar, por ejemplo, concentrados, prestar atención a contenidos que no tengan esa dinámica que tiene, por ejemplo, un video. Entonces, los maestros también están ahorita en este momento frente a un desafío de cómo van a empezar realmente a captar un poco más la atención de sus alumnos. Y los procesos de evaluación también se están volviendo otro tema que también les están exigiendo a los maestros empezar a utilizar, por ejemplo, herramientas, plataformas, empezar a programar plataformas y cosas como esas. Entonces, es un desafío bastante amplio también para ustedes como maestros, que exige también otro tipo de conocimientos, capacidades, ¿no? Para poder tener un buen proceso de enseñanza, aprendizaje, sobre todo en este momento en el que lamentablemente estamos todavía en un tema de pandemia, ¿no? Y bueno, los entornos ciudadanos también están siendo, pues, impactados por todo esto, ¿no? O sea, están evitando, por ejemplo, que las personas se concentren demasiado en ciertos lugares por tema del COVID. Están empezando a implementar plataformas para la atención de los ciudadanos, reclamos, la banca por internet, por ejemplo, que ya en este momento se está implementando de una manera muy dinámica. A mí me ha costado muchísimo, por ejemplo, empezar a utilizar la banca electrónica, por ejemplo, ¿no? Que nos puede, ¿cómo les puedo decir? Nos ayuda a ahorrar tiempo, dinero, desplazamiento, inclusive, ¿no? Entonces, si sabemos manejar esas herramientas, podemos hasta pagar nuestras propias facturas a través de nuestras cuentas del banco, por ejemplo, sin ir hasta allá al banco caminando o yendo a hacer filas y todo eso, ¿no? Entonces, se dan cuenta que todo este proceso está cambiando muchas cosas, muchas dinámicas sociales en la vida de todos y cada uno de nosotros. Y también, bueno, el tema digital está cambiando la forma de ganar dinero, ¿sí? Antes, por ejemplo, nosotros teníamos que trabajar, salir a un montón de lugares, pero ahora inclusive ya podemos ganar dinero solo trabajando en Internet o produciendo contenidos digitales. El otro día yo veía, por ejemplo, a un maestro que estaba implementando unos videos en YouTube, ¿no? Y ustedes saben que cada vez que ustedes consumen un contenido en YouTube, pues esa persona va ganando dinero gracias al hecho de solo de compartir ese video. Esas personas van aportando tiene otra lógica de funcionamiento en Internet, pero hay una serie de propagandas que van generando un movimiento económico a través del consumo de audiovisuales, ¿no? Entonces, ahora, realmente estamos preparados para esta nueva sociedad. Pues, ¿qué piensan ustedes? Me gustaría escucharlos en algún momento que han pensado en esta dinámica, qué conflictos, qué problemas les están trayendo a ustedes como maestros, por ejemplo. Y bueno, me gustaría ver, por favor, que me ayuden Claro, a claro ver que el sí. video.
Listen, vamos a ver el video. Mientras tanto, también los participantes pueden ir escribiendo sus comentarios, preguntas, para que no nos olvidemos en el chat. Y vamos a ver el video y nos ha lanzado una pregunta muy interesante, ¿no? ¿Estamos preparados para esta nueva sociedad? ¿Qué les parece esa pregunta de reflexión? Adelante, por favor, con el video. Creo que no hay. Ahí está. A través de esta dinámica, o sea, las nuevas tecnologías de información y comunicación están impactando de una manera totalmente diferente en el cerebro de nuestros hijos, de nuestros niños. Entonces, eh, si no sabemos dosificar, ¿no? El acceso y el manejo de las nuevas tecnologías, estamos privándoles de muchas sensaciones y otros procesos de aprendizaje que son necesarios para la construcción de procesos cognitivos superiores, ¿sí? Estamos hablando de la capacidad de razonamiento, la capacidad de análisis, reflexión, razonamiento. Entonces, a mí me preocupa mucho la sobreexposición de contenido de niños y adolescentes y en las investigaciones que nosotros hemos realizado hemos visto que se está produciendo en realidad un proceso adictivo al uso de las nuevas tecnologías. Y yo también puedo decirles que en algún momento yo también a veces me engancho y es tan difícil a veces ponerle un límite al uso de las nuevas tecnologías, pero es importante que empecemos a ver cómo vamos a manejar esto, por ejemplo, ¿no? Y al mismo tiempo puede ser también un elemento que nos va a ayudar de sobremanera a desarrollar imaginación, a desarrollar otro tipo de inteligencias que jamás habíamos visto, por ejemplo, ¿no? Y tenemos el acceso, como nunca en la historia de la humanidad, el acceso a la información. Antes nosotros, por ejemplo, yo me acuerdo cuando era más joven, nosotros no teníamos estas herramientas digitales, no podíamos acceder, por ejemplo, a contenidos audiovisuales como lo podemos hacer ahora. A mí me fascina, por ejemplo, poder ver videos, documentales, charlas, conferencias, audiolibros. Tengo plataformas de formación académica, un montón de herramientas que antes no teníamos. Entonces, y lo que les comentaba a las organizadoras en un principio, por ejemplo, y es que nuestros niños, por ejemplo, se están centrando simplemente en el consumo de juegos y videos y tal vez algunas cosas como los TikToks, por ejemplo, ¿no? Que en alguna medida hay algunas cosas que sí valen la pena, pero hay muchas otras que no. Entonces también, miren, ese es otro de los desafíos que tenemos nosotros como educadores y formadores, pues ayudarles a los chicos a tener criterio de qué elementos pueden ayudarles a hacer o a ayudarles a construir conocimientos que les puedan ayudar a ser, uno, mejores personas, mejores ciudadanos, mejores profesionales, ir enfocando su formación hacia algún objetivo específico a mediano y a largo plazo. Y lamentablemente esas cosas, por ejemplo, a veces nosotros agarramos, le dejamos al niño con el celular, con el internet ahí, no, hay veces ni siquiera miramos qué están haciendo. No sabemos siquiera qué contenidos están viendo. Y a veces, en vez que esos contenidos sean constructivos, a veces son nocivos, dañinos e inadecuados para nuestros niños, ¿no? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, esto nos demuestra que
el paradigma de la producción de economía ha cambiado totalmente, ¿sí? Antes, por ejemplo, nosotros teníamos que trabajar la tierra, la gente que tenía más dinero tenía tierra, podía trabajar, era la forma de producción primitiva, digamos, si ustedes quieren, pero ahora eso ha cambiado, ¿sí? Las personas que tienen una herramienta, una muy buena herramienta como es una computadora, un celular, si tiene el conocimiento capaz de generar dinero, hay un dominio de la información, de la comunicación y tiene mucha creatividad, esa persona va a empezar a crear dinero solo con su conocimiento. En cambio, aquí, por ejemplo, no era así. Entonces, aquí tenemos un cambio de paradigma totalmente diferente para todos y cada uno de nosotros. Y esto, por ejemplo, si lo analizamos de manera más profunda, ustedes van a darse cuenta que ahora hay chicos, por ejemplo, me dicen, yo soy hacker. Sí, le dice, ¿es hacker? ¿Y qué significa que eres hacker? Que tienes conocimiento de algunas pequeñas herramientas. El ser hacker en este momento, por ejemplo, significa dominar, saber programar, saber manejar información y una serie de cosas que no son tan simples como ser simplemente un hacker. O hacker ellos lo definen en este momento como si la capacidad que tienen de robarle una cuenta a su amigo o cambiarle la clave a su compañero en su correo electrónico. Y ser hacker es mucho más complejo, ¿no? Entonces, la formación y el acceso al conocimiento ahora se han convertido en una herramienta que produce dinero. A veces ya no necesitas tener una industria grande para producir dinero en Internet. Y eso, por ejemplo, es otra de las dinámicas económicas que está cambiando totalmente el mundo en este momento, ¿no? La inteligencia. ¿Qué es la inteligencia? La inteligencia es la capacidad de aprender a resolver diferentes tipos de problemas. No solamente, por ejemplo, los matemáticos, no solo los trabajos o la física, la química, no, es mucho más. En esta sociedad de la información, la inteligencia nos exige, por ejemplo, este mundo de la nueva sociedad de la información, nos exige que esta inteligencia sea mucho más amplia, ¿no? Las personas que tengan más conocimiento de más cosas siempre van a tener mayor éxito en esta nueva sociedad de la información. La imaginación también es otra de las herramientas que nos van a ayudar, pero a ver, como maestros, ¿cuántos de ustedes realmente ayudan y estimulan la imaginación en sus niños o en sus adolescentes? ¿Y cómo lo hacemos además? ¿No? Y la información. Nosotros hemos visto varios problemas sociales en relación a lo que significa el acceso a la información. Lamentablemente, no todo lo que está publicado en Internet es verdad. Entonces, nosotros también en este proceso de formación tenemos que enseñarles a los niños y a los adolescentes a empezar a desarrollar criterio, a hacer una confrontación de información, de ver si esa información es veraz o no es veraz, de dónde viene esa información. ¿Será que realmente vale la pena esa información, que es buena, es fidedigna? ¿No? Entonces, no podemos quedarnos simplemente con lo primero que vemos, ¿no? Y ustedes también han debido ver que tenemos muchos problemas con lo que son las fake news les llaman así, ¿no? Las noticias falsas, ¿no? Muchas personas a veces creemos todo lo que leemos en Internet y inclusive a nosotros, las personas mayores, nos ocurre eso. Si nos ocurre a nosotros, también les va a ocurrir a los chicos. Entonces, si estamos en un proceso de formación académica en la escuela y viene y se consume una información que no es adecuada, pues nosotros como profesores vamos a tener que ayudarles a confrontar y ver si esa información realmente les sirve o no les sirve, es buena o no es buena, pero es un trabajo, ¿no? Es un trabajo que también se tiene que empezar a planificar dentro del aula para desarrollar criterio, ¿no? Criterio. Es importante empezar a pensar en ese aspecto que a veces en los procesos de educación es muy poco
poco lo que se hace en relación al desarrollo del criterio, del razonamiento y el análisis de la información que podamos tener. Bueno, ¿qué es la identidad digital? Este es un concepto también bastante amplio, ¿no? Bastante complejo, ¿sí? Y que nos ha abierto, digamos, esa oportunidad de crear identidades diversas, sobre todo aquellas personas que no les gusta la identidad que tienen en un momento determinado, y si no tienen una formación clara, adecuada, una persona con valores firmes, pues va a ir creando identidades que a veces no son las reales, ¿no? Pero el Internet nos permite y nos abre una puerta donde podemos hacer lo que queramos con esa. Podemos construir diferentes identidades, por ejemplo, en los juegos. No sé si ustedes han visto que se llama Dota, ¿sí? En ese juego, por ejemplo, los chicos van construyendo una identidad, van buscando un personaje que se asemeje o lo que le gusta, ¿no? Y entonces inclusive va vistiendo a esa persona en línea sobre las cosas que va, qué herramientas, qué armas, qué ropa quiere vestir y cosas como eso. Entonces, nosotros como educadores también tenemos que ayudarles a los niños a ver y a construir la identidad que ellos tienen, pues para después ellos ver también de construir esa identidad digital, ¿no? Pero tendría que ajustarse lo más posible a su realidad, pues por ahí tendría que estar enfocado también con lo que significa el ejercicio de los principios y los valores, ¿no? O sea, ser honesto y mostrarse como es, ¿no? Entonces, es complejo también este tema y requiere bastante atención. Y los chicos a veces, como están en un proceso de formación, su identidad apenas se está construyendo. Entonces, nosotros como educadores tenemos que ayudarles pues a aclarar algunas cosas, ¿no? Y enseñarles qué es lo mejor y cómo se deben mostrar también en línea, ¿no? Vamos a continuar. Es importante también mostrarles, esta es una figura abstracta para todos. Me gusta mucho porque es como un 8, ¿no? Pero que nos ayuda a entender el ejercicio de lo que es la responsabilidad y el ejercicio de derechos. Y cuando nosotros agarramos y hacemos algo, ¿sí? En Internet puede volverse contra nosotros, sobre todo si nosotros no somos responsables y no entendemos, por ejemplo, cuáles son nuestros derechos y nuestras responsabilidades. La gente que maneja Internet a veces piensa que todo lo que hace no va a tener ninguna repercusión en la vida de cada uno de nosotros, pero eso no es así. Les decía, por ejemplo, que a veces nosotros firmamos contratos en Internet, ¿sí? Y cedemos derechos, cedemos nuestros datos, nuestra información personal, toda la información, los contenidos que empezamos a producir a través de las fotografías, con pequeñas tonterías que a veces podemos escribir, pero que pueden ser y tener un valor significativo. A veces agarramos, lo publicamos en Internet sin medir las consecuencias o sacamos fotos que pueden ser muy comprometedoras o que pueden dañar a alguna persona y en algún momento, si se identifica, por ejemplo, hay países ya que han elaborado normativas sobre la responsabilidad de la publicación de contenidos en Internet. Entonces, nosotros también como país en este momento estamos todavía muy retrasados en algunos aspectos, aunque tenemos una línea jurídica muy, muy básica, si ustedes quieren, en relación a algunos delitos que se van cometiendo todavía en Internet. Pero es importante ir viendo que todo lo que hacemos en Internet, pues de alguna manera, si es irresponsable, puede tener consecuencias para nosotros. Todo lo que va, vuelve contra nosotros. ¿Sí?
muchos de nosotros no entendemos qué es la huella digital, ¿sí? Y esa es otra de las cosas complejas de Internet, ¿no? Que se ha convertido en una herramienta prácticamente casi de control. O sea, nosotros, por ejemplo, cada vez que entramos a cualquier tipo de contenidos en Internet, vamos a dejar una huella, ¿sí? Es como si dejáramos un puntito en aquello que hacemos. Por ejemplo, si yo tengo mi correo electrónico, eso se registra. A quienes escribo mis cartas, se registra, ¿no? O sea, si yo, por ejemplo, consumo música, videos, qué tipo de videos, todo eso se va registrando, se va creando una base de datos. Entonces, las personas cuando hacemos cualquier tipo de actividad, siempre vamos a dejar una huella en Internet. Entonces, siempre van a poder saber exactamente qué estamos haciendo, qué tipo de contenido estamos viendo en Internet, qué intereses tenemos en Internet, en las redes sociales, sobre todo en el Facebook, por ejemplo, no sé si a ustedes les ha ocurrido, por ejemplo, si yo empiezo a ver algunas cosas sobre, no sé, formación académica, pues empiezan a lanzar hay universidad tantos, hay este curso, hay este otro. Entonces, ellos ya saben lo que a mí me interesa. Y no solo a mí, sino a todo el mundo que está dentro de las redes sociales. Entonces, me gustaría ver si pueden pasarme este video, por favor, los datos personales en redes sociales. Claro que sí. Mientras pasamos el video, querida licenciada, recordarle que ya estamos entrando a la recta final de su exposición y vamos a ya también ir respondiendo a las preguntas. Adelante, Andy, por favor, el video. Gracias. ¿Dónde está Andy? No lo veo, Andy. Aquí está. Ustedes se han dado cuenta, por ejemplo, en este video, súper sencillito, van a verlo. Un muchachito enamorado, ¿no? Que no quiere mostrarse, ¿no? No quiere sacarse una foto porque tiene miedo de que la persona no la acepte como es. Le pide ella una foto, pero no lo quiere hacer por vergüenza su imagen personal. Y no hay otra persona que agarra y le saca una foto y lo va a publicar. Y bueno, la chica lo identifica, ¿no? ¿Sí? Entonces, dentro de lo que significa el Internet, ¿sí? Nosotros, a veces sin darnos cuenta, pues podemos estar compartiendo información que puede poner en evidencia muchas cosas. Entonces, eso también nos exige una serie de responsabilidades con qué imágenes estoy publicando en Internet, ¿no? Sí. ¿Sí? Entonces, tenemos que entender también que la lógica de consumo que tiene Internet es pues para agarrarnos, ¿no? Para someternos como personas sin criterios, sin reflexión. Entonces, ven aquí, por ejemplo, estas personas están creando identidades diversas en Internet, ¿no? Y utilizando una serie de cosas y bueno, ¿y quién se hace rico con todo el consumo que nosotros hacemos? Pues son personas que están detrás del manejo de Internet. Déjenme ver. Yo les había, estoy apenas en la mitad de mi exposición, pero bueno. Ay Dios, ¿qué ha pasado? Ya. Voy a intentar avanzar un poquito más rápido. ¿Existe la violencia digital? Pues sí existe, ¿no? Y es cuando una persona actúa contra otra persona utilizando tecnología e información digital
texto, audio, imagen para hacer daño y o limitar la libertad de las personas. Cuando nosotros no tenemos conciencia de qué es hacer daño a las personas, ¿no? Tenemos que trabajar mucho el tema emocional con nuestros niños. Enseñarles que, o sea, cuando hacemos daño a una persona, pues estamos lastimándola, haciéndole algo para que se sienta mal. Entonces, cuando las cosas entran dentro del medio digital, parece complejo, ¿no? O sea, mira, le han mandado una foto y se ha puesto a llorar, por ejemplo, ¿no? Claro, ¿cómo le está afectando esta foto a esta persona? ¿Qué está pensando? ¿Cómo se siente en relación a esa imagen que está viendo? Porque tal vez están haciendo la burla, la están descalificando y una serie de cosas. Entonces, esto también exige otro tipo de formación dentro de nuestros niños para trabajar con el tema de las emociones. Y eso también es otro tema que deberíamos empezar a trabajar desde las escuelas, como papás, como mamás y como maestros. Es nuevamente otro tema que nos desafía este nuevo paradigma que tenemos en el manejo de Internet. ¿Sí? ¿Cómo prevenir la violencia digital? Pues evitando comportamientos de riesgo digital. Pero ¿cómo vamos a saber cuáles son nuestros comportamientos de riesgo digital? Pues primero, son la sobreexposición de datos personales, lo que les decía. Muchos de nuestros niños por bajar videos, o sea, jueguitos gratis, empiezan a poner sus datos personales y no saben cómo se va a manejar esa información. Entonces nosotros nuevamente como adultos estamos aquí para ayudarles un poco a entender qué es eso, cómo se maneja y por qué no es importante aprender a manejar y tener cuidado con esta información. Tenemos que entender que los chicos, por ejemplo, tienen un falso sentido de confianza. Creen que el Internet es un lugar seguro y lo mismo sucede con todos y cada uno de nosotros como papás, como educadores, sin darnos cuenta que los chicos están sobreexpuestos a una serie de servicios y herramientas digitales en las cuales nuestros niños están renunciando a sus derechos y se les están vulnerando una serie de derechos que ellos desconocen. Entonces, por eso les decía, dentro de lo que significa el ejercicio de la ciudadanía digital, nosotros tenemos que enseñarles a ellos qué es responsabilidad, qué son nuestras obligaciones, cuáles son los problemas que podemos tener cuando hacemos algo malo, ¿no? Cuando vulneramos los derechos de otras personas y ese tipo de cosas, ¿no? También tenemos que trabajar lo que es la dependencia tecnológica. Y eso es cuando hablamos ya de dependencia tecnológica, cuando las personas pasamos más de 3 a 4 horas diarias conectadas, por ejemplo, tanto al Internet como con el celular, como con la computadora, ¿no? Entonces, ya muchos de nosotros, inclusive si ustedes se dan cuenta, o sea, por estar en el WhatsApp, a veces trabajando inclusive, ya tenemos dependencia tecnológica, pero esto tiene un riesgo, sobre todo en las nuevas generaciones. La dependencia tecnológica se convierte en un elemento que está convirtiéndose en un problema ya de salud mental. Entonces también hay que darle cierto enfoque y cierto trabajo especial dentro de lo que significa la educación. La falta de autorregulación, ¿qué significa la falta de autorregulación? O sea, es saber cuándo y cómo debo hacer una y otra cosa. No, si los chicos no conocen sus derechos, sus obligaciones, esta autorregulación jamás va a existir. Entonces es importante también que nosotros empecemos a estimular desde la educación de lo que significa la ciudadanía, el manejo de las emociones, el manejar el concepto de violencia, cómo puede impactar esa violencia en cada uno de nosotros. Pero si nosotros no tenemos en claro todos estos conceptos y jamás lo hemos trabajado, nuestros niños tampoco lo van a entender. Entonces, nuevamente es importante, miren cómo estos contenidos que parecen tan superficiales nos exigen también el empezar a fomentar una serie de conocimientos que pueden ayudarnos a prepararlos a los chicos para que entren dentro de lo que significa el manejo de Internet. Bueno, nuestra vida ya no es tan privada, ¿no? Sobre todo con el tema de manejo de las redes sociales, porque ya todo el mundo nos puede sacar fotos
Y si no somos responsables nuevamente con el tema, imagínense si yo estoy casada y me voy a una fiesta y me sacan fotos, me publican en mis redes sociales, mi, mi, mi corrida, cualquier rato se va a salir de control y pues yo también tengo que saber que se puede salir de control en cualquier momento, ¿no? Voy a pasar de manera muy sucinta, que es el fraude y el phishing. Y eso ya muchas de nosotras han debido experimentar, ¿no? Son correos falsos electrónicos, falsas páginas web, ventanas emergentes, llamadas falsas que a veces nos dicen, ¿no? Señora, ¿cómo está? Se ha ganado un premio, cárgueme una tarjeta de 100 pesos y le voy a dar su premio, le voy a hacer llegar su premio. Y mucha gente agarra y hace ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, la pornografía infantil es otra de las cosas que se están dando y lamentablemente estos contenidos, si nosotros como padres no estamos viendo constantemente qué están haciendo nuestros niños en Internet, pueden ser expuestos a este tipo de contenidos, ya sea de manera accidental, como en un proceso de exploración en el Internet, porque estas páginas de pornografía a veces están colgadas o linkeadas, inclusive en páginas que los chicos manejan con mucha frecuencia. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de contenidos, pues pueden provocar una serie de cambios en lo que significa la concepción de la sexualidad y la normalidad, entre comillas, lo que podría ser, ¿no? La trata de datos personales, que es lo que hemos hablado un poco con ustedes, sobre que las redes sociales, por ejemplo, hacen un uso indiscriminado de nuestra información personal y nosotros a veces no tenemos conciencia de eso. Entonces nosotros también como adultos tenemos que ser responsables, por ejemplo, estar publicando de manera constante las fotografías de nuestros niños, de nuestra familia, de nuestros amigos a través de las redes sociales, sin pedir el consentimiento de esas otras personas que están en esas imágenes, pues también es otra forma de vulnerar la intimidad y la privacidad de esas otras personas. Entonces eso nuevamente tiene que ver con el ejercicio de la ciudadanía digital, ¿no? El abuso deshonesto, abuso sexual, sabemos que hay muchos depredadores en Internet que están pues buscando víctimas a través de las redes sociales, como ya lo hemos visto inclusive aquí en Bolivia, han habido casos en los que realmente muchas personas han captado a sus víctimas a través de las redes sociales, ¿no? La suplantación de identidad, que es utilizar, por ejemplo, una fotografía que no es mía y utilizar el nombre de otra persona, por ejemplo, ¿no? Para hacer fechorías, inclusive a través de Internet, ¿no? La usurpación de identidad, ¿no? Que a veces hay gente que se roba la identidad de algunas personas para, pues, ya sea sacar información de los bancos, robar dinero del banco y cosas como esas. La extorsión. Bueno, ya no les voy a comentar mis casos porque ya no nos va a alcanzar esto. Es un ejercicio de poder para obtener algún beneficio económico, psicológico o sexual. Manipulación informática, habíamos hablado del hackeo, ¿no? A veces las personas pueden robar información pues para sacar beneficio económico de esto y eso es un delito ya tipificado en nuestra normativa legal. Aquí les hablaba de los depredadores sexuales, por ejemplo, miren ustedes, aquí, esto ha ocurrido aquí en Bolivia, ¿no? Y bueno, nosotros como fundación en algún momento hemos podido acceder a otro tipo de enfocar, digamos, el uso de celular como un medio de observación, por ejemplo, de aves con niños y adolescentes. Ese niño que ustedes ven ahí, por ejemplo, está mirando picaflores porque habíamos entrado en un concurso que se hizo en una universidad de Estados Unidos y les estábamos enseñando a sacar fotografías con el celular en un parque a esos niños. Entonces, ese es un uso inteligente, digamos, de la tecnología, ¿no? Y aquí también este ha sido otro experimento que nosotros hemos hecho también en un colegio, donde los chicos han utilizado las nuevas tecnologías de información y comunicación para poder producir contenido que les ha permitido mejorar, por ejemplo, su escuela. Estos chicos no tenían agua, no tenían alcantarilla para su escuela. Entonces ellos a través de videos y fotografías que han ido sacando con su celular han hecho una denuncia en su propia comunidad que les han logrado, digamos, hacer unas mejoras
agua y les han conectado agua y les han puesto alcantarilla en su escuela, ¿no? Entonces, algunas recomendaciones básicas que yo les he puesto aquí para ustedes. Primero, es importante aprender a desarrollar valores y principios para el ejercicio de una ciudadanía digital responsable. Es importante ayudarles a explorar espacios digitales que les ayuden a mejorar, desarrollar sus procesos de aprendizaje y que sean divertidas. El conocimiento puede ser divertido y mucho más fácil al ser interactivo. Esa es una de las herramientas más importantes que ustedes como maestros tienen que aprender a explotar al máximo, ¿no? Es importante crear también espacios que permitan reflexionar, razonar, analizar sobre los nuevos conocimientos, discutir sobre conflictos, sus valores personales, sociales y o profesionales y construir una identidad digital analítica y crítica. Bueno, muchísimas gracias. Eso ha sido todo. Y si tienen algunas preguntas, yo sé que tenemos muy poquito tiempo. Muchas gracias, querida licenciada Miriam. Para nosotros es un honor haberla escuchado. Pero sí, vamos a entrar ahora a nuestro ciclo de preguntas. Y tal vez yo quiero iniciar con una pregunta guía para que también los demás profes se animen a ya empezar a manifestarnos sus dudas en el chat del Zoom. ¿Cuáles han sido los impactos o cuál ha sido el impacto que usted ha podido detectar dentro de la investigación que han hecho con redes en violencia digital, como nos habían mencionado en la ciudad del Alto y Santa Cruz? ¿Cuáles son los datos más relevantes, las experiencias? ¿Qué es lo que a usted como profesional en psicología le ha impactado más al respecto de este tema? Primero que los chicos están concentrados más en el consumo de videojuegos en Internet, ¿no? Y le dedican bastante tiempo a ello. Estamos hablando como de 3 a 4 horas y se están produciendo, es lo que les decía, procesos adictivos, ¿no? Y estos procesos adictivos tenemos que entender que es un proceso adictivo igual que el consumo de cualquier droga en los niños. Y los hace mucho más vulnerables a largo plazo porque estas personas les va a costar mucho, ¿no? Salir de este proceso adictivo si no tienen un proceso de desintoxicación, como se llama así, ¿no? Entonces, eh, hemos visto procesos adictivos de niños de 3 a 4 años, de 7, 8, 9, 10, 11, 12. El consumo de pornografía en Internet ha sido otro de los elementos que me ha marcado mucho y me preocupa de sobremanera, ¿no? Porque altera totalmente lo que significa la concepción de la sexualidad en los chicos y empiezan a desarrollar una concepción inadecuada de lo que significa la sexualidad. Entonces, es otro de los elementos con los cuales nos vamos a ir enfrentando, y yo sé que muchos de los maestros tal vez ya han tenido algún roce de este tipo de casos con los chicos, y hay un cambio total en el comportamiento de los chicos que han consumido pornografía. Se vuelven mucho más agresivos, se vuelven mucho más desafiantes a la autoridad y les cuesta volver nuevamente a esa línea de respeto, de trabajo en equipo. O sea, desbaratan totalmente el ambiente educativo, si ustedes quieren, ¿no? Entonces, esas son las cosas que más me han llamado la atención. Otra de las cosas es que los chicos no, cuando empiezan a ingresar en este manejo de las nuevas tecnologías, ¿a quiénes acuden primero? ¿A quiénes creen? A sus amigos. Nunca van ni con el papá, ni la mamá, ni los maestros, ¿no? Sus primeras incursiones en el campo digital son explorativas. Y como son explorativas, también están expuestos a cualquier tipo de contenido. Nuevamente hablamos de pornografía, que es el tema en el que lamentablemente muchos de los chicos están cayendo, ¿no? Y la parte más débil de todo este proceso es que ninguno de los chicos exploran el campo educativo. No, o sea, hay plataformas donde nosotros podemos acceder a libros, a textos, a ver videos educativos, ¿no? Que aporten en un proceso de formación.
Y esa es la mayor debilidad que por lo menos nosotros en la época en la que hemos hecho las investigaciones, pues no había absolutamente nada dedicado precisamente a que los chicos empiecen realmente a explotar esta otra área del mundo digital. Esto puede deberse justamente a la falta tal vez de capacitación, ¿no? Hacia los maestros en este tipo de plataformas, porque a veces ni nosotros los maestros conocemos y no sabemos cómo inducirlos a ellos para poder realizar consultas, etcétera, porque están acostumbrados a la pregunta, la respuesta. Entonces buscan textos cortos, buscan elementos que sean demasiado precisos, porque cuando se les presenta mucho para leer, no lo leen y lo van descartando. Entonces, ahí también hay una brecha interesante de analizar, ¿no? Por eso les decía, este es un espacio en el que lamentablemente nos está desafiando a muchas cosas. Y la lectura es una de las cosas básicas y elementales que tenemos que ayudarles a los chicos a disfrutar de la lectura, ¿no? A desarrollar imaginación con la lectura y a ver el poder que tiene la lectura en el proceso de formación, ¿no? Sí. Y justamente, querida licenciada, cuando usted mencionaba la inclinación que tienen estos adolescentes y niños, tal vez, por ejemplo, por las aplicaciones o videos de contenidos chistosos, de contenidos, bueno, prácticamente de que no hayan contenidos como tal, ¿no? Por ejemplo, yo veía en el TikTok, porque ya tanto hablan del TikTok, bueno, pues me he descargado el TikTok y he podido ver que habían videos muy bonitos, hechos en ¿Sí? un minuto, sobre reflexión, hablaban de valores, hablaban, por ejemplo, de la importancia que tiene del cuidado de la naturaleza, etcétera. Pero estos videos son los menos vistos. O sea, tiene menos me gusta, menos interacción que otros, por ejemplo, de bailar la canción de moda o sacar coreografías con movimientos bastante provocativos. ¿A qué se puede deber esta inclinación? Porque más allá del trabajo de valores que nosotros llegamos a hacer en los colegios, y estamos aquí en presencia de varios profesores y educadores de colegios, incluso con una línea muy marcada en lo que es el trabajo de valores, moral, etcétera, pero no se puede controlar esta situación. ¿A qué se debe esta inclinación que se va desarrollando en ellos de ver este tipo de contenidos? Lamentablemente es una lógica de mercado, ¿no? O sea, aquí nosotros como seres humanos no importamos. Lo que importa es que cuanto más consumas, mejor para el mundo económico digital, si tú quieres. Y ese Ya. nuevamente es otro desafío que nosotros tenemos como educadoras, del ayudar a los chicos a sacarlos de ese mundo que se los está absorbiendo, se los está comiendo prácticamente. Porque precisamente no hay criterio, no hay lógica, no hay razonamiento. Por eso les decía, el ayudar a los chicos a desarrollar todas estas habilidades cognitivas es un desafío para todos. O sea, nosotros, por ejemplo, yo, por ejemplo, como mamá, inclusive alguna vez yo reflexionaba, ¿les enseñamos a ser responsables a nuestros niños? Más allá de que sean profesoras, yo les hago la pregunta al nivel de papás. ¿Les enseñamos a nuestros hijos a ser responsables? ¿Cómo es? ¿Les enseñamos? Una, pre ¿Ah? una pregunta bastante, nos lleva mucho a la reflexión, ¿no? Porque a veces es... Porque enseñar responsabilidad a nuestros niños también es un desafío para nosotros. Yo, por ejemplo, hice una especialidad en la que utilizábamos lo que es hay una lógica de, ahorita voy a acordarme, ¿sí? Pero nos decía, ¿no? O sea, por ejemplo, si un niño rompe algo, ¿le enseñamos nosotros a reponer ese algo que ha roto? Nunca. No, Y muchas decían, no, veces... pobrecito, niñito, chiquitito. No, pero tendríamos que enseñarles, ¿sabes que mi amor ha roto esto? Entonces vas a trabajar para reponer eso. Entonces la próxima vez ese niño va a aprender a cuidar un poco más eso y no lo va a romper.
Yo, por ejemplo, esta semana pasada, fui a hacer una limpieza en el colegio de mi hijo. Estaban las paredes rayadas, las mesas rayadas. Nuestros niños que van a la escuela no saben cuidar esas mesas, no saben cuidar su propia escuela. Entonces, ¿cómo podemos nosotros exigirles responsabilidad en ese mundo digital donde ellos tienen la apertura para poder hacer, entre comillas, creen que pueden hacer lo que quieren? Si nosotros aquí en nuestro mundo real no les enseñamos esa responsabilidad. Se dan cuenta que el ejercicio de la ciudadanía es esto, enseñarle a la persona todas estas cosas y cómo pueden ser importantes en su vida, porque si tienen claro eso aquí en su mundo real, pues en el mundo digital va a ser lo mismo. ¿Sí? Muchas gracias, querida licenciada. Usted ha respondido también varias preguntas que nos llevaban a eso, como por ejemplo, Claudia Celada nos pregunta, ¿cómo crear una identidad con responsabilidad? Creo que esa es una respuesta bastante clara. Nos hacen una pregunta también interesante, porque dice un profesor, bueno, en este caso una profesora, Celina Tito, dice, ¿cómo actuar en caso de que la violencia digital viene de los estudiantes? ¿Cómo tendríamos que reaccionar? Me parece interesante, ¿no? Pues primero a mí me gustaría identificar quién ha empezado a hacer o a provocar o ha producido ese contenido. ¿Sí? Ya. Y después ver si lo ha socializado entre todos y quiénes lo han socializado, ¿no? Entonces, hablaría primero con la persona para ver realmente qué es lo que piensa, qué es lo que quería hacer con eso y reflexionar con la persona, porque el efecto que, dependiendo de qué cosa ha hecho, ¿sí? Miren, yo, por ejemplo, he tenido un caso de una niña que estaba en un colegio súper famoso, de mucho renombre, donde le han hecho una serie de cosas que realmente merecían una intervención tanto de la Defensoría como de la misma institución, pero no han hecho absolutamente nada. Si no hablamos con el responsable de quien ha elaborado el contenido y después reflexionar en el curso para ver qué han hecho, qué ha sucedido, cómo ha podido afectar ese elemento a esa persona que le hayan hecho. Por ejemplo, que es una niña, ¿no? Por ejemplo, que le hayan sacado una foto, no sé, algo erótica, digamos. ¿Sí? Y ellos, por ejemplo, no miden las consecuencias de eso, porque esa fotografía con algún contenido erótico inclusive puede terminar en una página pornográfica o en una página de pedófilos inclusive. ¿Sí? Entonces tenemos que trabajar mucho este tema de la responsabilidad. Y ya les digo, el tema de los principios y los valores para mí es fundamental. Yo cuando empecé a trabajar con este tema no sabía desde dónde enfocar esto, el tema de los principios y los valores. Y me he visto obligada a estudiar derecho precisamente por eso. Y encontrar dentro de nuestra constitución política del Estado, tenemos bien claro establecido ahí sobre qué valores y principios está establecido nuestro país. Entonces, ustedes como maestros pueden utilizar esta herramienta. ¿Por qué creen que se ha construido este libro que es básico para el funcionamiento de nuestro país? Y miren, aquí están los valores. ¿Por qué creen que se ha escrito eso? Entonces, tenemos que crear espacios de reflexión, de análisis, pero no es agarrar y decir, tienen que hacer esto, tienen que hacer el otro. Por eso les digo, es un desafío para todos y cada uno de nosotros. Para mí, me ha llevado más de 10 años construir muchas cosas, ¿no? Me ha llevado bastante tiempo, pero bueno, aquí estoy con ustedes ahora compartiendo mi experiencia. Claro que sí, nosotros contentos de que sea de esa forma, ¿no? Tal vez cerrar ya nuestra presentación con esta última pregunta de Alison Gironda que nos dice, ¿y qué hace la familia? Son los primeros, cuando son los primeros en identificar. Tal vez hablar un poquito del rol y la importancia de la familia, querida licenciada, para ir cerrando nuestra presentación. Mire,
Para mí, en este tema de la violencia digital, muchos padres no tienen noción ni conciencia de lo que significa realmente el mundo digital. Entonces, para mí, mucha gente dice analfabetos digitales. Son analfabetos digitales. Entonces, eh, ¿cómo podemos pedirle ayuda a un padre de familia cuando no sabe tampoco cómo funciona esta herramienta? Ahora, la educación sabemos que es un desafío para todos. Si hay un padre que es analfabeto, que no sabe escribir y a veces inclusive no se da cuenta ni tiene conciencia de lo que realmente significa el ser papá. Y ahí también es complejo, ¿no? Yo les hago esto como psicóloga porque me toca ver a mí también todo el tiempo papás, ¿no? A veces tal vez ayudar a hacer un grupo de autoayuda con papás, un grupo que nos ayude, digamos, a construir cosas que nosotros como maestros estamos necesitando dentro de la escuela. Yo sé que es difícil llamar a los padres a una reunión, es bien complicado, pero con quienes vienen, pues hay que trabajar, ¿no?